Visto familias que los padres exigen a sus hijos, y esto yo por suerte no lo he tenido, menos mal, que exigen a sus hijos que cuando van a la escuela le traigan un 5. Es una presión para el estudiante increíble. Eso no es nada. El otro día fui yo a una entrevista de trabajo y me dijeron, el horario es de lunes a viernes de 8 a 4. Digo yo, ¿cómo? A las 8 de la mañana aquí, los lunes también. Qué presión, chaval. Claro, llegar todos los días a las 8 tienes que estar allí ya. Qué presión. Ya me fui de la entrevista. Porque me dijeron, el sueldo son 1.300 euros, más adelante 1.600. Dije yo, pues yo vengo más adelante, ¿sabes? Joder, qué presión, a las 8 de la mañana. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena, muy buenas noches tengan todos ustedes. En este nuevo video, eh, quisiera yo decir a veces con nuevas cosas, ¿no? Pero la verdad es que mucho se habla cuando muchos analistas también se les pregunta o nos preguntan y lo bueno que pasa hoy día, digamos, en el país, ¿dónde lo dejas, no? El problema es que, pues no, algún día le preguntaban a Chumel, le preguntaban a Carlos, le preguntaban a mucha gente, ¿no? ¿Dónde está lo bueno? Pero a veces con lo bueno, aparentemente, vienen a cosas que no lo son tanto, ¿no? Ayer comentábamos un poco esta cosa del huachicol, ¿no? Que se supone que con el anciano delirante se había acabado el huachicol, ¿no? Nada más en dos acciones, dos, en menos de una semana, se decomisan, se encuentran o se localizan o como ustedes quieran llamarle, utilicen el sinónimo que más les agrade, 18 millones de litros de combustible. En un caso diésel, en el otro me parece que gasolinas, ¿no? Mucha gente dice, es que eso es lo que está haciendo muy bueno la el actual personaje en la silla presidencial, ¿no? Pero hay cosas que ya con nosotros como ciudadanos ya no compramos tan fácilmente, ¿no? Nos han acostumbrado a tantas mentiras, a tantas acciones, a tantas situaciones, a veces ficticias, a veces provocadas, a veces con toda una intencionalidad, que los mexicanos pocas veces ya caemos en este tipo de cosas, ¿no? Y ayer comentaba alguien, dice, bueno, ¿qué será? El rompimiento de esta loca incapaz con su padrino político, con su Mesías. Porque recuerdan que el anciano delirante decía que ya se había acabado el huachicol, que prácticamente en un 90 y tantos% ya no existía. Esto nos dice otra cosa. Este anciano delirante decía que no había laboratorios de fentanilo y de drogas en México, ¿no? Bueno, este gobierno nos está diciendo otra cosa, ¿no? Pero insisto, hay cosas que a veces a muchos de nosotros nos hacen dudar, ¿no? Decía un dicho también por ahí, algo como, cuando todo es demasiado bueno, eh, ponlo en duda, ¿no? O cuando todo parece muy bueno, algo puede haber en el fondo. Igual y a lo mejor ya es esta forma de vida, a lo mejor ya es estas costumbres que nos han dejado este tipo de gobiernos, en el cual
también como dice otro dicho, ¿no? Piensa mal y acertarás, ¿no? Ayer veía yo un programa, un cortito, un short de estos de YouTube. Ya el tiempo no me da para estar viendo a veces programas completos, de estos de Atypical, en donde Pedro Ferriz nos informa que tiene datos muy ciertos, muy certeros, muy efectivos, dice él, de que el anciano delirante está en Cuba, ¿no? Que ahí le habrían preparado y que se está construyendo una casa, que está poniéndose a todo lujo, y que ya se han encontrado algunas cuentas, particularmente en paraísos fiscales, de estos que saber o conocer las cuestiones económicas es casi imposible, ¿no? Una cosa es cierta, como lo dijimos aquí, pues el aclarar inclusive las propias cuentas, este demente, como muchos hoy día de Morena, siguen hablando, no tenemos nada, no tenemos cuentas, sí, pero yo aquí lo decía, su 3 de 3 no lo ha presentado nadie en este sexenio, ¿no? Y entonces, ¿cómo sabemos qué tienen o qué no tienen? O cuánto más les va a parecer, ¿no? Seguimos viendo las casas, las propiedades, los negocios. Curiosamente, porque las dos áreas donde encontraron, por ejemplo, este huachicol, en uno hasta un barco, 10 millones de litros de diésel, resulta que los terrenos, las áreas, supuestamente en renta, eran de morenistas, ¿no? Comentaba el buen Chumi Bebé en Twitter, que es muy común, ¿no? Le gusta la polémica al Chumel, ¿no? Igualmente a José Ramón San Cristóbal, el Estaca. Siempre me gusta seguirlos, ver sus comentarios. No, qué bruto, les caen como aboneros en quincena cada que comentan algo, ¿no? Pero es increíble porque ayer lo decía yo, la estupidez parece ser que no tiene límite de algunos personajes que contestan, ¿no? Contesta una persona en el comentario de Chumel y dice, nada más deja que llegue al Poder Judicial y te voy a hacer pagar todo lo que debes, ¿no? Es increíble que ahora es desquite, ¿no? Ahora supongo que debe ser algún tipo de abogaducho ahí de mala muerte, de estos corruptos y tranzas de abogados que yo creo que hay en México, porque, insisto, en su comentario va en este sentido, ¿no? De que va a tomar una acción en contra de Chumel, ¿no? A Chumel lo han investigado, le han hecho auditorías, le han querido encontrar hasta debajo de la lengua lo que no tiene. Chumel lo único que tiene es su forma de ser, su pensamiento, su lógica, su ideología, esto que muchos comentaristas tenemos y que también a nosotros nos van a investigar, a todos aquellos comentaristas críticos, comunicadores, críticos del gobierno actual nos van a investigar, nos van a mandar a la UIF, nos van a mandar al SAT, nos van a mandar a quién también, a la perrera municipal o a quién más nos van a enviar, ¿no? Simplemente por no ver ciegamente, por pensar, por tener una ideología distinta, diferente, por revisar lo que el gobierno hace, que al final de cuentas Carlos lo ha dicho muchas veces. Eso es lo que él hace. Él decía en un programa de la semana pasada, me parece que fue el viernes, él decía, nosotros no hemos insultado a esta señora de Palacio Nacional, ¿no? Yo no le puedo decir presidenta, insisto, porque yo tengo una, y se los he dicho muchas veces, yo tengo una condición, yo tengo una percepción que yo no puedo dar o decir un cargo a alguien que no lo ostenta, ¿no? Que no lo demuestra.
Por un lado vemos acciones como estas, insisto, del huachicol, pero por otras vemos, por ejemplo, como yo lo he dicho ya en varias ocasiones, cómo se persigue a gente que busca salir adelante, ¿no? Vendiendo raspados, vendiendo esquites o elotes, vendiendo algunos nopales o algunas verduritas, vendiendo refrescos, vendiendo ropa, vendiendo en el comercio informal, obviamente, porque no hay alternativas. Aquí lo hemos comentado también hasta el hartazgo desde hace más de 7 años. Estas cifras que se nos dan de empleo, por ejemplo, ¿no? Que supuestamente el desempleo en México anda rondando entre el 3 y el 5%, lo cual es mentira. Cualquier persona de verdad con 2 dedos de frente, 2 nada más, es más, hasta 1, se daría cuenta que no, el comercio ambulante, el ambulantaje, no existe en el país como una forma de vida porque así lo quiere, ¿no? Sí, es una forma de vida para mucha gente porque esto se llama evasión de impuestos, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, un análisis que hicieron alguna vez en Europa, algún lugar en Inglaterra, si mal no estoy. ¿Qué hicieron? En estos lugares también, como Nueva York, y eso me consta, Los Ángeles, existe el ambulantaje, pero es un ambulantaje, digamos, controlado. ¿Por qué? Porque aquí sí, en estos países se sigue mucho, todavía afortunadamente, las reglas, ¿no? Existen mercados, existen algunas cosas, pero están bien regulados, inclusive mercados en la calle, ¿no? En zonas donde ya, por ejemplo, circular con automóviles es bastante complicado, pero vamos, existen. Por esto está bien regulado, la gente paga impuestos, pero igualmente el gobierno ofrece servicios. En uno de estos casos que yo les digo que vi en Europa, Inglaterra particularmente, lo que hizo el gobierno para controlar esto fue hacer pequeños kioscos. De hecho, en México ya sucedió, por cierto, esto en la zona de Tacuba, del metro Tacuba en la Ciudad de México, ya se hizo esto. Estaba lleno de ambulantaje. Yo creo que aquí hubo, no sé quién fue el inteligente, pero sin duda el delegado en esa delegación, valga la redundancia, en su momento, creo que le sirvió, creo que demostró materia gris, ¿no? ¿Qué hizo? Puso unas jaulas, hay quien les llama palomeras, ¿no? Porque son unos pequeños espacios bien distribuidos, con luz. En la misma zona ponen una zona de baños. ¿Para quiénes? Para los locatarios, más allá que para los usuarios. Y entonces se regula toda esta zona. Y obviamente al ser un local que el gobierno puso, entonces ya puedes regular hasta la parte de impuestos si quisieras hacerlo, ¿no? Porque ya el gobierno puso la infraestructura. Esto mismo sucedió en Inglaterra y no dudo que hayan tomado la idea de este lugar en Inglaterra que les menciono, ¿no? Porque en Inglaterra exactamente pasó eso. A toda la gente que ya está en el ambulantaje, bueno, ok, vamos a regularlo, ¿no? ¿Cómo se reguló? Con pequeños espacios muy bien diseñados. Aquí sin duda hubo la mano de un buen colega arquitecto. Se desarrollaron los espacios, se pusieron muy bonitos, en algunos casos pusieron una especie de sombrillas para cubrir esta zona en caso de que llueva, ¿verdad? Se hizo todo bien, como debe de ser. Cuando hay inteligencia, cuando hay capacidad, las cosas resultan bien, ¿no? ¿Qué sucedió? Que a toda esta gente la pusieron así, se embelleció por mucho el lugar, y cada uno tenía un espacio que podía ir desde muy pequeño hasta más grande dependiendo de lo que cada uno vende. Pero insisto, ya tienen servicios. Ya tienen luz, ya tienen una conexión de luz, tienen su medidor. ¿Qué van a consumir en cuanto a luz, por ejemplo, este tipo de locales?
cuando tienen un foquito, cuando tienen algún aparato por ahí electrónico o algo. Mínimo. Créanme, lo que esta gente pagaba de luz era mínimo, pero pagan. Porque México, por ejemplo, ustedes métanse a Tepito, métanse al mercado de la Merced o esa zona, y está repleto de locales. Todos colgados con diablitos, todos haciendo mal uso de los servicios, ¿no? ¿Quién paga? Absolutamente nadie. ¿Quién paga impuestos? Menos, ¿no? Y esto ha acabado a veces en tragedias, por lo menos en México, ¿no? En la Ciudad de México. De repente se incendia por ahí un local precisamente por tener diablitos, porque todo el mundo está colgado de la red y ya son cantidad de gente colgados de una misma red, y pues obviamente esto acaba explotando por ahí algún transformador o algo, porque no está hecho para esa capacidad, ¿no? Pero ¿quién regula? Nadie. Aquí regula el crimen, ¿no? Porque el crimen sí que cobra. Y el primer criminal, el primer extorsionador, el primer mafioso, el gobierno también, sí, pero ilegal. Todo este dinero que aquí hemos expresado, que a veces son millones de pesos diarios, es dinero que no entra a las arcas del país. Es dinero que se queda en los inspectores, en los supervisores, en los jefes de zona, en los polizones locales, en corrupción, en pocas palabras. Y de repente, habemos algunos que nos ponemos a pensar de que ¿por qué esto no sucede en México, no? No mayoritariamente, no en gran parte, que muy bien nos iría, ¿no? Porque la corrupción sigue siendo el eje central, ¿no? Esta gente que les digo que les contestaban a Chumel como al Estaca en X, puro hate, puro hater, ¿no? Este personaje nada más deja que yo llegue a la Suprema Corte y vas a ver cómo te va a ir, ¿no? Este es el perfil de la gente honesta, de la gente que por la cual algunos de ustedes, espero que los menos, van a salir a votar en junio. Estos personajes que se rigen por el odio, por el rencor, por el enojo, o por qué, ¿no? Ahora resulta que si Chumel, como su servidor o como muchos otros, expresamos una crítica o decimos algo, ya por automático nos ganamos el odio de los demás. Es curioso porque también por ahí salió una nota de que tanto el anciano delirante como algunos otros personajes del gobierno pasado como de estarían siendo investigados, ¿no? Hay una información también que por ahí surgió en Argentina, en donde hablan que Claudia Sheinbaum, esta loca que hoy día está en la silla presidencial, podría estar siendo investigada como una beneficiaria directa del dinero del crimen organizado. Y sí que lo es, ¿no? Pero inmediatamente, insisto, viene el hate, ¿no? Viene el ataque, tú cállate, maldito lambiscón, hijo de quién sabe quién, y sí, tú, maldito cobarde, que no presentas prueba alguna de... Aquí lo decíamos ayer. Cuando el crimen organizado, y lo hemos sabido, y está perfectamente documentado, ¿no? Cuando el crimen organizado apoya a algo o a alguien, acabamos de verlo, curioso, ¿no? Porque es increíble cómo esta gente se mata sola, esta gente que comenta cosas también a lo estúpido, cómo se queman solos con ciertas acciones, ¿no? Se estaba hablando de todo esto cuando el fin de semana surge un concierto, ¿no? Dicen apología del delito. No, yo la música, insisto, a mí los corridos no me gustan. Me parece que es una música que no aporta nada en sus letras, en la música como tal. Mi opinión, ¿verdad? Pero hay mucha gente que le gusta, ¿no? ¿Y qué vimos en Jalisco? Un concierto
en donde se presentan imágenes del Chapo, de este señor del cartel Jalisco y algunos otros, ¿no? Dice la loca de Palacio, es que no debemos de hacer apología del delito. No, esto nunca ha sido como tal, ¿no? Apología del delito, por ejemplo, narcoseries, en la cual se le muestra a los jóvenes cómo pueden entrar, cómo estos grandes capos crecen, se desarrollan y generan una economía, una forma de vida en base al crimen organizado, ¿no? Esto sí es apología. La música en este sentido, a quien le guste finalmente está bien. Yo lo he dicho, no aporta nada, pero decir que es apología del delito cuando esta gente canta lo que está sucediendo día a día, pues en todo caso yo le llamaría decir la verdad, ¿no? Porque a lo mejor los comentaristas, los comunicólogos, los comunicadores, hacemos eso todos los días. Hablamos de lo que está pasando, de los homicidios, de los secuestros, de las extorsiones, y nosotros no estamos haciendo apología del delito. En todo caso estaríamos informando a una ciudadanía a veces muy desinformada sobre lo que está pasando. Porque a mí me lo han dicho infinidad de veces, Alex, ¿yo para qué quiero ver noticias? Es que de verdad, si viéramos noticias todos los días, acabaríamos bien deprimidos, ¿no? Muertos, asesinatos, secuestrados, niños sin medicinas, adultos. Es que ya es deprimente y se entiende. Se entiende que mucha gente no quiere seguir en esta lógica precisamente por eso, porque es deprimente, ¿no? Estar todos los días duro y lata con que está pasando esto, está pasando aquello, está pasando lo otro, pues entiendo, créanme de verdad. Entiendo muy bien y claramente que la gente no quiere enterarse de todo esto, ¿no? Pero yo considero que por lo menos en mi caso, cuando hablamos de todo esto, pero hablamos también de una alternativa, pues yo creo que esto empieza a funcionar. No permea con la gente, porque aquí lo hemos dicho también infinidad de veces, ¿no? A la gente no le gusta que le digas la verdad y mucho menos así de cruda, así de directa, así de honesta, como algunos de nosotros lo hacemos, ¿no? Atypical es otro canal que también no tiene filtro para decir las cosas y dice las cosas como son, ¿no? A veces hasta con malas palabras, con groserías, con insultos, porque como bien lo dice Carlos, aquí nunca hemos insultado, no, yo sí, y lo seguiré haciendo, porque es una forma de expresar, de decir y de reconocer una situación que está pasando y llamándole también muchas veces a las cosas por su nombre. Cuando yo me refiero, por ejemplo, por ahí a cierta senadora, cuando yo dije que es una obesidad mórbida, pues es porque lo es. ¿Qué querrían que dijera? Es que es una gordita llena de amor. Como dicen por ahí, ¿verdad? Porque eso lo oigo hasta a veces en mi familia, ¿no? Es que es la gordita de chicharrón, ¿no? Así como que muy romántico, muy bonito, de una forma. Ay, es que eres como Miss Piggy, ¿no? ¿Será que todos hemos aprendido de formas diferentes? Que yo alguna vez en un curso que tomé decía el instructor, dices que hay veces que como decimos las cosas puede resultar mucho más insultante que si dices las cosas como deberían de ser, ¿no? Si yo a alguien le digo, pareces Miss Piggy, así como queriendo ser muy cariñosito, muy minimizando, alguien me diría, oye, ¿qué? ¿Es una cerda? A Chihuahua, ya la palabra cerda ya suena mucho más fuerte, ¿no? Porque eso es, a final de cuentas, Miss Piggy, ¿no? Este personaje de los Muppets. Efectivamente, es una cerda. Es el nombre genérico que se le da a este animal, ¿no? Ay, es que es un cerdito, es un lechoncito, No. Las cosas por su nombre. Algún día en este canal también hablaba yo porque a mí, por ejemplo, los españoles me gustan
en algunas ocasiones como los chilenos, porque ellos no buscan palabras bonitas, ¿no? Son curiosas formas de expresión porque ellos las utilizan o las han utilizado de siempre y no así en México. Ellos no se andan, por ejemplo, con que hay las pompis, hay las nalguitas, hay... No, no, no. Culo. Eso es. En España es exactamente lo mismo. Hay los calzoncitos, las tanguitas, no. En Chile, por ejemplo, se les llama culotes a los calzones que nosotros les decimos a veces de viejita, ¿no? Medio culote, tanga, etc. No sé, a mí en lo personal ese tipo de expresión me gusta porque es clara, o sea, no se andan con medias tintas, ¿no? Los senos. Ay, no, tu frontis, tus gomitas, tus... No, 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 las cosas como son. Una de las cosas que yo creo que tenemos exactamente en México es esa, que nos han acostumbrado a través de los años a buscar las palabras convenientes, a buscar las palabras, a veces dice gente no ofensivas, ¿no? Pero insisto, en este curso que yo tomé de desarrollo personal, era lo que nos expresaban. A veces estas expresiones resultan mucho más insultantes porque es de alguna manera como buscar minimizar el impacto de las palabras, ¿no? Aquí lo decía yo hace unos días precisamente, ¿no? ¿Qué es un obeso mórbido? Es la persona que representando en números, en cifras, su índice de masa corporal, establece un porcentaje de grasa como tal. Una persona bajo circunstancias normales para que esté considerada como una persona, digamos, saludable y bien, estamos hablando de que tiene un índice de masa corporal de menos del 18%. Esto es la grasa que tiene, ¿no? Hay fisicoculturistas que tienen un índice de masa corporal que qué bruto, o sea, andan en el 2, en el 3%. O sea, estamos hablando de que es músculo prácticamente limpio, ¿no? Que no tiene grasa. Estas figuras, tanto de mujeres como de hombres esculturales, ¿no? Bellísimos, marcadísimos, abdomen de lavadero que les llaman, con cuadritos y todo, ¿no? Una persona con obesidad, estamos hablando ya que anda por arriba de este 18% y hasta más o menos un 20%, si mal no recuerdo, porque esto en el gimnasio, cuando yo estaba en Estados Unidos, que todo esto era un examen que a mí me hacían cada mes, creo que era el 25%. Cambian también los porcentajes en Estados Unidos y en México. No debería de ser, pero es... porque Estados Unidos tiene una mejor marcación de estos porcentajes y qué establece cada uno. Esto es lo que me gusta de Estados Unidos, porque además ellos tienen reglas y cuadros muy específicos, en donde ellos establecen también este índice de masa corporal, pero también a razón de tu actividad. Médicos y algunas personas... entrenadores, particularmente en el fisicoculturismo, establecen mucho estos porcentajes porque es muy importante a qué te dedicas. Hay tablitas en México que nos establecen que más o menos lo que tú mides, trasladándolo, ¿verdad?, en porcentajes, en kilos, es más o menos lo que debes de pesar. Si tú mides 1,80, le quitas el 1 y lo dejas en 80 y esa cantidad debería de ser en kilos lo que tú deberías de pesar. Para Estados Unidos y para algunas tablas que ellos manejan, esto no es cierto. No del todo. En este programa a veces hasta atendiendo cuestiones de salud, ¿no? Pero tiene una lógica y tiene una lógica política a veces, ¿no? Y les decía yo, si tú mides unos 70, debes de pesar 70 kilos, dice, ¿no? Pero no es real.
Porque esta tabla que, por ejemplo, en Estados Unidos manejan, tiende a ser a qué te dedicas. Porque si tú te dedicas, por ejemplo, a trabajo de oficina, que no te mueves, que estás todo el tiempo sentado, a lo mejor sí aplica esta tabla y en este porcentaje. Pero si tú eres un físico-culturista, por ejemplo, que tienes un 2-3% de grasa corporal, ni de broma, y compites, por ejemplo, ni de broma vas a pesar 80 kilos midiendo un 80. Muchos de estos fisicoculturistas estamos hablando de que están pesando entre 100 y 110, algunos casos hasta 120 kilos. Sí, nada más que me estás hablando de 120 kilos de músculos. Entonces no me saques tu tablita que dice que según yo debo de pesar 80 kilos porque esto no es cierto. Y esta tabla se utiliza mucho precisamente también dependiendo de tu actividad. Hay gente que se dedica a la construcción. Es gente muy fornida, de mucha fuerza también, de mucha resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque están trabajando mayormente siempre al rayo del sol, en la afuera, bajo condiciones a veces bastante complicadas. Esta gente tampoco pretendamos que pese lo que esa tablita dice, ¿no? Que si mides un 80 tienes que pesar 80 kilos. No, esta gente generalmente va a pesar un poco más, porque su condición es mucho más intensa, mucho más fuerte, ¿no? Entonces les digo, por eso me gusta. ¿Dónde conecto todo esto? Exactamente en esa parte, ¿no? Cuando su servidor se refiere a una obesidad mórbida es porque estamos hablando de una masa corporal, un índice de grasa mayor tal vez a un 30%. Esto pasa con el político prácticamente que ustedes me digan, ¿no? Nada más decía alguna vez una persona por ahí que también tiene su programa en YouTube, decía, pues es que nada más véanle la panza chelera y la panza de pulquero con la que se carga, ¿no? Esa gente, si le hacemos un estudio, seguramente va a parecer que tienen más de un 25% de grasa corporal, ¿no? Luego entonces es una obesidad, pero cuando ya supera esto es obesidad mórbida. Insisto, es el término de alguna manera hasta cierto punto científico, ¿no? ¿Por qué mucha gente nos ataca si nos referimos a algunos personajes en este sentido? ¿Qué les decimos? ¿Gorditos? ¿Gorditas? ¿Rellenitas? ¿Etcétera? No, yo aprendí, insisto, a decir las cosas como son. Había un programa chileno que les digo yo que me encantaba. Ya después cambiaron su estructura, pero a mí me encantaba. Porque además era un programa con una connotación también un tanto sexual, ¿no? Pero normal, creo yo, de nuestros días, ¿no? El cual no debería de espantarse a nadie, porque además era un programa que pasaba a medianoche en Chile, ¿no? Qué bueno fuera que México tuviera un programa así, ¿no? Porque hoy día estamos viviendo en un México también todavía de muchos tabús, de muchas cerrazones, de muchas ideologías que están mal, ¿no? Que no están actualizadas. Todo en el afán de ser políticamente correctos, como dicen, ¿no? Pero ¿a dónde nos ha llevado eso políticamente correctos? A decir una sarta de tarugadas, como dicen en estos canales que les digo criticando a Chumel y al Estaca, de que, a ver, ¿qué pruebas estás presentando de lo que dices del narcopresidente? Aquí lo dijimos, insisto. ¿Ustedes creen que un crimen organizado, un personaje del crimen organizado, te va a extender un contrato, te va a hacer firmar un pagaré, le vas a tener que firmar una responsiva o va a haber algo así? Y como yo lo dije, seguro hay videos y fotos, seguro, yo no tengo la menor duda. Pero como ¿por qué lo habrían de sacar ellos? Ellos van a utilizar ese material y se sabe desde hace años que el crimen organizado, como algunas instancias ilegales y demás, tienen ese material. ¿Para qué? Para utilizarlo según haga falta.
Esto pasa típicamente también, por ejemplo, en Estados Unidos. Lo vemos en películas, pero no, más allá de que lo veamos en las películas, esto sucede. Se ha tirado a políticos, por ejemplo, en Estados Unidos, porque de repente filtran informaciones, ¿no? ¿De dónde surgieron? Video o foto anónima, ¿no? Y se tiran carreras, pero literal, destruyen carreras, destruyen vidas completas, ¿no? Y sin embargo hay otros que a pesar de ese material se crecen, ¿no? Y la gente a veces los ve como héroes. Esta acusación que pesa todavía sobre el demente anaranjado que alguien dice se baña y se polvea con polvo de chetos, ¿verdad? Cuando salió esta señora Stormy Daniels, una actriz porno, ¿no? A decir, sí, pues este señor era cliente frecuente mío, ¿no? Pero yo recuerdo también el caso de Clinton, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo la gente toma o percibe cosas que otros perciben como malas, ¿no? Algunos las perciben como buenas. Cuando fue el caso de Bill Clinton con esta becaria Lewinsky, a mí me tocó estar en Estados Unidos cuando sucedió eso. Yo estaba con mi tía, adoradísima tía, que en paz descanse. Yo estaba con ella en su casa en San Antonio cuando surgió esto. Pero aquí, a diferencia de otros políticos, él quedó bien. La gente no vio la traición a su esposa, Hillary Clinton, ¿no? Ellos no vieron esta cosa de infidelidad, no. Ellos vieron que era un presidente poderoso, que tenía todavía capacidad sexual para atender a una jovencita, ¿no? Y esto habló maravillas de él entonces, ¿no? Más allá de lo político, porque aquí ya no entró más que lo político, entró también lo personal. Y la gente percibió muy bien eso. Yo recuerdo haber escuchado a mucha gente, porque yo estaba en escuela también allá, estudiando inglés. Fue curioso porque oye, no, es que se vio garañón, ¿no? Se vio poderoso, o sea, el viejo todavía puede y demostró que todavía podía, ¿no? A ver, fue una cosa de verlo con una hombría, pero nadie vio la otra parte de que había sido infiel a su esposa, etcétera, etcétera. Muchos le dirán romanticismo, ¿no? Y es curioso porque mientras él se vio así, muy bien, cuando una mujer hace lo mismo, no la bajan de prostituta, de gata, de el insulto que a ustedes se les ocurra, ¿no? Y la cosa es esa, ¿cómo llegamos a estas diferencias? Hemos llegado en estas diferencias también por una cuestión de educación. Aquí lo hablábamos hace unos días también. ¿Qué está pasando con la educación en México? Pues de alguna manera no está existiendo. Cuando en el metro, cuando en los camiones nos están dividiendo hombres y mujeres, en vez de trabajar en la solución del problema, lo único que se hace es exacerbando el problema. Porque tú no estás resolviendo el problema. Tú lo estás haciendo peor. ¿Por qué? Porque estás dividiendo todavía más. Y de por sí ya la sociedad mexicana está brutalmente dividida. Ahora estás dividiendo más todavía, ¿no? ¿Por qué no solucionas por medio de la educación el que esto no suceda? Les comentaba yo un video la semana pasada de unos niños en Europa también. Creo que particularmente Alemania era, si mal no recuerdo, en donde ponen a un niño enfrente de una niña muy bonita y le dicen, oye, a ver, dile a la niña que está muy bonita. Ay, sí, está muy bonita. Oye, ¿qué le darías a la niña de regalo? Yo le daba una flor, ¿no? O yo le daba esto, yo le daba aquello. Oye, ¿le darías un beso a la niña? Pues sí, se lo daría sin duda, ¿no? Y estamos hablando de niños, no de adultos. Los adultos reaccionamos a veces de formas muy diversas, ¿no?
Bueno, termino y ahorita les explico cómo percibimos a veces las cosas los adultos, ¿no? Y decía, bueno, ya le dijiste que está muy bonita, ya le dijiste que sí, que te gusta, ya le dijiste que le darías unas rosas o unos chocolates, ok. Ahora dale una cachetada. Y todos los niños, porque además es uno a la vez, ¿no? No es que estén los 3 niños al mismo tiempo, no, uno a la vez. Y dice, no, ¿por qué no? O sea, así como la halagaste, como le dijiste, como la... Ahora pégale. No. ¿Por qué le voy a pegar? Y los niños a veces poco entienden de lógicas. Entienden de formas de vida, de copiar imágenes, ¿no? Yo les puedo asegurar que si un niño de esos hubiera visto o ha visto violencia en su familia, le volteaba un revés a la niña, pero sin pensarlo. Pero ninguno lo hace. De hecho, el niño más pequeñito que se ve en el video, que se ve que es un niño como de 6, 7 años, como que titubea por un momento, pero lo piensa. No lo hizo, no le pega a la niña, pero sí así como que con una sonrisita medio de... No sé, igual y sí lo hago, ¿no? Pero decide no hacerlo. Los otros niños que son más grandecitos dicen no, niños de aproximadamente 10 años. No. ¿Y por qué no? No, porque está mal, porque a una mujer no se le pega. Tal vez no sepan por qué no se le pega, pero ellos tienen su lógica. No es que a las niñas no se les pega porque son niñas, ¿no? O sea, eso quiere decir que las ves como una debilidad, la ves que no son tan fuertes o a qué bien. Ya sería analizar, pero con mentalidad, por ejemplo, adulta, vamos a suponer 1000 cosas que no son. El niño simplemente dice no, porque es niña. Y es curioso, porque veía yo un video hace unos días también de una niña, no tan chiquita, ¿verdad? A la cual intentan molestar 4 jóvenes. Me parece que también es Europa. U Oriente. Miento, Oriente. 4 jóvenes están en la calle cuando pasa esta señorita, que se le notan ya unos 18, 20 años. Le empiezan a molestar, uno de ellos pretende tocarla, se voltea a la muchacha y no les digo la golpiza que le pone a los 4, porque la niña resulta que conoce y domina artes marciales, ¿no? No, los deja a los 4, pero de veras, tirados, inconscientes prácticamente, ¿no? Esto comentaba yo en la familia el otro día que nos reuníamos, que esto es cada vez más común, mujeres que están tomando clases de defensa personal, y qué bueno, ¿eh? Pero volvemos a lo mismo, esto no debería de suceder, porque aquí la mujer también llevaría un riesgo. ¿Qué hubiera pasado si alguien de estos 4 jóvenes saca un arma y atenta contra ella? La respuesta hubiera sido otra completamente distinta, ¿no? Afortunadamente no sucede, no queda más allá del pleito, pero sí, les pone una golpiza que los deja tirados a los 4, una mujer, ¿no? Porque sí, efectivamente las cosas han cambiado, pero es entender que esto no debería de suceder. No debería de ser que una mujer tuviera que aprender defensa personal para poderse defender ante agresiones de un hombre, ¿no? Si a los hombres nos enseñaran desde la escuela a respetar, una mujer no tendría por qué defenderse. ¿Quiere aprender artes marciales? Adelante, que las aprenda, como mucha gente que también yo conocí. Yo tengo buenas amigas que aprendieron artes marciales por gusto. No por defenderse de los hombres, ni mucho menos, no, sino porque les gusta el deporte del arte marcial, ¿no? Ninguna mujer debería de estudiar artes marciales o defensa personal por una cuestión de violencia, ¿no? Y entonces es cuando les digo que toda esta educación va mal.
Estos niños reconocen, sí, no, no le puedo pegar porque es una niña. No, no deberías de pegarle no porque es una niña, sino porque es un ser humano que no te ha hecho nada. Más allá de que fuera un niño o una niña. Como por qué le habrías de pegar a otro niño, en el caso que no fuera una niña, ¿por qué le habrías de pegar a otro niño nada más porque sí? Pues tampoco, ¿verdad? Más allá de que a una mujer no se le debe de golpear, no, no es que no se le deba y que eso se enseñe. Es que tú no debes de golpear a una mujer. No, no enseñemos ese tipo de lógica. Vayámonos a la realidad. Tú no debes de agredir a nadie físicamente, sea hombre, sea mujer o sea lo que sea. Yo recuerdo pláticas, experiencias de gente que, por ejemplo, les dieron unas golpizas a veces salvajes a homosexuales. Simplemente porque son homofóbicos. No, es que ese es el problema. No deberías de ser homofóbico. El que tú tengas un amigo como lo tengo yo, que tengo varios amigos homosexuales, eso no me hace homosexual a mí. Respeto la decisión y la sexualidad de mis amigos y ellos que vivan como ellos quieran. Finalmente es su modo de vida y está bien, yo lo respeto. Pero no tendría por qué golpearlos por el simple hecho simplemente de ser homosexuales. En México todavía tristemente sí sucede eso. Mujeres que son golpeadas porque son, como le llaman, un tanto coloquialmente machorras, ¿no? Yo hay veces, la mayoría de las veces, que yo no puedo decir groserías en frente de mujeres, amigas. Ellas me pueden decir, como decimos vulgarmente en México, de pe y de che, pero yo no. Yo no puedo hablar de esa misma forma con mis ex compañeras, por ejemplo, de escuelas, ¿no? Y buenas amigas que hasta el día de hoy nos seguimos viendo. No puedo. Ellas me podrán decir, es que pi, 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 pero yo no puedo contestar igual. Porque así lo aprendí. Pegarle a una mujer, nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer. En juego, sí, con mi esposa nos hemos aventado y nos hemos hecho 1000 cosas jugando. Nunca en mal plan, nunca con intención de dañarla, nunca. Y miren que nos hemos hecho hasta moretones entre ella y yo, ¿no? Alguna vez creo que le pegué con un trapo, ya saben, el típico latigazo con el trapo y se volteó y me pellizcó el brazo, sendo moretón que me dejó en el brazo. Y no pasa nada. Decía una amiga que es psicóloga, no, es que eso es violencia. Mira, tú dile como tú quieras, ella y yo nos llevamos maravillosamente bien, así ha funcionado nuestra vida por 35 años y a mí no me vas a decir, o me vas a venir con tu ideología de violencia o de ¿cómo le llaman? Apología de delitos y de... No, a mí no me vengas con... Por eso a lo que les decía yo de la música... La mayoría de gente que yo veo que escucha, por ejemplo, estos corridos, pues yo lo que veo es que la gente mayormente está bailando esa música, ¿no? No está saliendo a ver a quién mata, a quién le dispara, o a quién secuestran, o que están vendiendo droga, ¿no? A la gran mayoría de gente que yo veo escuchando este tipo de música, los veo, por ejemplo, bailando en fiestas y demás, ¿no? Insisto, a mí la música no me gusta y siento que no aporta absolutamente nada. Pero aquí no se está haciendo apología del delito. Porque la gente está bailando, está divirtiéndose, la está pasando bien. Pero era lo que les decía, no así las narcoseries. Que estas sí están creando una ideología, particularmente en los jóvenes, de que si se dedican a eso se van a volver millonarios. Van a tener lo que quieran, cuantas mujeres quieran, gustes y mandes. Y van a tener todo el dinero que nunca han tenido y que nunca verían, a lo mejor en su vida, si se dedicaran a negocios lícitos, ¿no? Porque ¿dónde está la educación? Esto que debe de partir, la educación básica, elemental y muy concreta, por ejemplo, de parte del gobierno, ¿no? Ahorita están con lo de la comida chatarra. Pero la comida chatarra no surge en las escuelas.
Lo de la comida chatarra surge en las casas de cada uno de nosotros. Si tú comes chatarra en tu casa, tus niños van a comer chatarra seguramente. Si la mamá es una persona pasada de peso, casi siempre resulta que los hijos son hijos obesos, ¿no? Porque es una cuestión cultural. Es una cuestión que la gente aprende en la casa. Yo lo vi, pero por años. Mientras mi esposa, por ejemplo, a mis hijos luego les llevaba una frutita, un vaso con agua. Hay señoras que les llevan la coca, el refresco y la botana, ¿no? Botana barata, si ustedes quieren, de esta que le llaman barata, que se vende por kilo. Efectivamente, en vez de llevarle unas jicamitas, unas zanahorias, unas rebanaditas de sandía fresca, muy rica. No, papitas y refresco. Y entonces, ¿qué es lo que está mal? No es llamar a las cosas por su nombre lo que está mal. Lo que está mal es cómo estamos educando en general a estas nuevas generaciones, ¿no? Y el gobierno no está haciendo su trabajo. En México es el día que deberíamos de tener ya una educación, por ejemplo, sexual en las escuelas desde los primeros grados, ¿no? Ah, no, todavía hay padres que se oponen. Ah, no, usted da clase de educación sexual y yo saco a mi hijo de la escuela. Ajá, nada más que cuando la educación sexual se ha generalizado en todas las escuelas, pues entonces yo creo que vas a educar a tu hijo en tu casa, ¿no? Porque en la escuela que lo metas va a haber clases de educación sexual, ¿no? Y mismo hay una clase que sí yo concuerdo con muchos analistas que deberíamos de tener, yo la tuve en la prepa, y era la clase de ética y conocimiento del hombre. Una materia que cabe decir, yo lo llevé en el CCH donde yo estuve, ya no existe, desde hace años. Pero hablando con gente adulta, en algún día con mi padre, ellos llevaron ética. Pero la ética la llevaban creo que desde la secundaria. Y a veces algunos de nosotros nos preguntamos, ¿y qué pasó? ¿Por qué, por ejemplo, Oriente está dedicando toda su educación prácticamente a áreas muy específicas? Economía, un poco de sociología, pero mucho de ciencia y tecnología. ¿Por qué China es de alguna manera el número uno económico y de avances en el mundo? Porque ellos han canalizado su educación así, muy específica. Pero uno podría decir, bueno, pero ¿y dónde está la ética? No, pues es que la ética la traes de origen. Oriente está perdiendo mucho esos valores culturales que tenía. Precisamente porque se han perdido en esta modernidad, ¿no? Pero Oriente educaba increíblemente a sus hijos desde casa. Entonces no había necesidad de tener una clase de ética, porque todo esto se aprendía en casa, a respetar a las mujeres, a no violentarlas, a no tener una mentalidad violenta en general, etcétera, etcétera. Todo aquello que es bueno, ¿no? A respetar a tus adultos, todavía eso se mantiene mucho en Oriente, ¿no? Tú no puedes voltear, por ejemplo, a ver un adulto cuando está comiendo, es de mala educación. Tú no te puedes parar de la mesa antes que un adulto se pare, ¿no? Y tú no puedes hacer una serie de cosas porque están muy mal vistas y lo mantienen todavía. Entonces, por eso ellos no necesitaron de estas clases adicionales, porque esto era aprendido desde la casa. México no tenemos eso, no tenemos esos filtros. Y que mucha falta nos están haciendo. Y todo esto implica que una acción de gobierno. Cuando vemos a todos estos parásitos a veces inútiles contestando en las redes de esta forma, lo único que están demostrando es su falta de capacidad, ¿no? No, nada más deja que llegue a la Suprema Corte y vas a ver cómo te voy a poner, ¿no?
Ahora eres muy gallito si llegas a la Suprema Corte o algún puesto de estos que se van a seleccionar. Pero si no llegas, pues te quedas como un pobretón muerto de hambre igual que siempre has sido, yo creo, ¿no? O sea, sí, solo sí, si llegas llegan a elegirte para un cargo, vas a tener una acción en contra de alguien. Pero si no, entonces no vas a hacer nada. Yo estaría de acuerdo en este sentido si, por ejemplo, Chumel, como muchos otros, fueran personajes de dudosa reputación, ¿no? Un político. Si tú dijeras eso sobre Peña Nieto, sobre Mugroña, sobre el anciano delirante, vas, tienes todo mi apoyo, ¿no? Porque estamos hablando de corruptos, tranzas y ladrones, criminales, de cuello blanco, ¿no? Políticos. Pero estás hablando de ciudadanos. Chumel te puede caer bien o no, pero no está mintiendo. ¿Quieres pruebas? ¿Qué tipo de pruebas quieres? Insisto, un contrato de que el crimen organizado les dio dinero, pues no lo vas a encontrar. A lo mejor no lo hay, ¿no? Igual y sí existe, ¿no? ¿Cuándo lo vas a utilizar? Cuando te sea conveniente. ¿A quién? Pues a quien prestó el dinero, no al político. Y se ha hablado por años de que este material existe, ¿no? Pero no lo vamos a ver porque mientras no sirva para las acciones que requiera el interesado, pues nunca lo vamos a ver. Pero con todo lo que hemos visto, con todo lo que ha sucedido, ¿quién podría dudarlo? Estamos llenos de, como dicen en Estados Unidos, evidencia circunstancial, ¿no? Evidencia circunstancial hay toda la que quiera, ¿no? ¿Qué nos faltaría? ¿Ver un video nada más? Pero créanme, y miren que se los digo con el conocimiento, ¿no? Aún, para mucha gente, aún cuando vieran un video del anciano delirante recibiendo maletas de dinero, seguramente, mira, inteligencia artificial, mira, trucaron el video, no, ese es un video modificado. Y aunque todas las pruebas dijeran, no, es un video real, mucha gente diría que no. Y no porque sea ciega, literalmente ciega por una cuestión física, no. Es porque mucha de la gente hoy día que defiende esta secta llamada Morena, es porque son ciegos por conveniencia. Porque el gobierno te da dinero. Ya estamos viendo lo que está pasando con las campañas estas del poder judicial, ¿no? Acarreados en zonas casualmente de Morena. ¿Qué va a suceder? Que a esta gente, yo no lo dudo, por eso les digo, ni vayan, ni salgan ese día a votar ni a hacer nada, ¿no? Ese día, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver a gente pagada por el gobierno, esto es por la secta de Morena, les van a dar, no sé, 500 pesos, 1000 pesos, y vamos a ver cómo les dan una hojita y qué es lo que tienen que poner. Y de mí se acuerdan, ¿no? Y en verdad se los digo, damas, caballeros, finalmente, eso es lo que vamos a ver. Acarreados, gente con sus notitas, gente con sus papelitos. Mira, aquí en esta vas a poner a este, vas a poner a aquel, vas a poner al otro. Ya no lo han estado diciendo. Hay un trabajo maravilloso que están haciendo con Adela Micha. Lo vi el día de ayer. Y es un trabajo de investigación. En donde un grupo de personas de una institución, me parece, de una asociación, no sé qué sea, están investigando los antecedentes y quiénes son cada una de estas personas que van a ser electas. El día de ayer veía yo este programa de Adela
y nombraron al menos a 20 personas nefastas que van desde violadores, gente con nexos con crimen organizado, personajes que tienen que ver con el crimen en general, etcétera, ¿no? Gente por la cual no debería de votar nadie, ¿no? Y por el otro presentaban el día de hoy, no lo he visto, tengo que reconocer, iban a presentar algunos perfiles que sí valen la pena. De entrada, yo sí considero finalmente que tenemos 3 que son basura. Y así debería de ser considerado, basura. La ministra Plagios, o pirata. Esta otra señora, Batres, incapaz, inútil, bastante ignorante en cuestiones de leyes. Y la otra, esta señora que Loreta Ortiz, creo que se llama, ¿no? Ninguna de estas 3 debería de estar siquiera considerada, ni siquiera mencionada, ¿no? Mi parecer. Pero como yo no voy a salir a votar ese día, como yo sé que la gran mayoría de mexicanos no lo va a hacer, lo que vamos a ver es eso. Una serie de gente acarreada, que ya les dieron dinero, que ya les dieron algo, y que van a llevar en un papelito anotado a quién tienen que poner o por quién tienen que votar. Y van a votar 1 millón de personas. Y con ese 1 millón de personas nos van a joder a 129 millones de mexicanos, ¿no? Pero ¿qué le hacemos? Así son las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, como corría yo por un hashtag por ahí, yo no me presto a simulaciones. Habrá gente que me insulte, me diga y es que entonces no eres mexicano y que si no vas a salir a votar eres basura. Me pueden decir lo que quieran. Pero insisto, yo no me presto a simulaciones. Y eso es esta elección, ¿no? Una elección que ya está a modo todo. Se sacó perfiles a gente que ya estaba dentro, de repente lo sacaron y metieron a otros que eran fieles de la secta de Morena, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Gente que verdaderamente la habían seleccionado por una tómbola y que de repente de buenas a primeras la sacaron y metieron a otros. Y de estos hablan que son como 2,000 casos, ¿no? O sea, tampoco es como que menor la situación. Esos 2,000 personajes que metieron a la fuerza, ¿quiénes son? Por eso yo no me presto a simulaciones y yo espero que ninguno de ustedes lo haga tampoco, ¿no? Mucha gente que nos vea, yo espero que tampoco lo hagan. ¿Por qué es eso? Una simulación más de este gobierno. Y es por eso que yo siempre les digo, ¿y cuándo vamos a cambiar eso? Mientras por un lado vemos a la gente uniéndose y logrando todo lo que quieran, nosotros como ciudadanos siempre perdemos, ¿no? Los asesinados, los secuestrados, los desaparecidos, los feminicidios, siempre son ciudadanos. Vean a este acusado de violencia, de violación, el jorobado, ¿no? De Cuauhtémoc, de la Guerrero. Paseándose como su majestad, yendo a espectáculos de primera, al otro mugroña en aviones de primera clase, y queriéndose poner, primero se pone muy sabroso con los Calderón en general, con toda la familia del presidente, expresidente, y ya que los tiene de frente, le da por estar con el X o con el Twitter, ¿verdad? Mandando mensajitos, y cuando lo confrontan, se le arruga hasta las orejas, ¿no? Pues a ver, ¿no que como roncas duermes, pedazo de porquería? Eso es lo que tenemos. A esta señora loca también de Palacio ya amenazando con que les vamos a mandar a la UIF y al SAT. ¿Qué? No saben otra cosa para resolver las cosas el gobierno con la gente que no está de acuerdo con ellos que mandarnos al SAT y a la UIF. Como lo decimos normal y vulgarmente en México, pelotas te faltan y manos te van a faltar.
para hacer las cosas, ¿no? No tienen otra forma, son políticos que aguanten, ¿no? Llegas a la política y te van a tirar hasta matar, eso cualquiera que aspire a ser político lo debería de saber. Que te van a tirar hasta morir, ¿no? De plano, tienes la piel tan delgadita que con cualquier comentario, insulto o algo te doblas. No, como dicen, para ser político hay que tener la piel más gruesa, ¿no? Y estos la tienen muy delgadita, ¿no? Ah, sí, ya tenemos, como lo están haciendo con Loret, investigaciones con la UIF, con el SAT y con, casi como les digo, con la Perrera y con el, yo no sé qué más instituciones, ¿no? ¿De qué te pones nervioso? ¿De qué te altera de lo que dice Loret? ¿Es verdad? No. Entonces, ¿por qué te altera y por qué te molesta tanto? Si no es verdad y no te van a encontrar nada, ¿por qué te preocupas? A esta señora Andrea Chávez la han encontrado, bueno. Pero se pone de apechito también ella, ¿no? Y aquí sí hay que buscar. Esto de los 18 millones de litros de combustible, ahí hay alguien metido seguro de la política. ¡Seguro! Ah, pero ahí sí no vas a investigar, ¿verdad? Ahí sí no vas a checar, no, hay que revisar a Loret. Loret no creo que se esté dedicando al huachicol, ¿no? Pero si fuera, bueno, entonces que le busquen las pruebas y que lo encierren si merece ser encerrado. Pero esto del huachicol no tiene que ver con periodistas. No, aquí hay gente de este gobierno que está metida en todo eso, ¿no? Mario Delgado, uno de los que más metidos estaban con todo eso. El otro, el abuelo Monster, metido también. Adán Augusto con esto, ¿no? ¿Dónde están las investigaciones? Ahí sí no le rascas, ¿verdad? Va a quedar como en la anécdota. Ah, sí, encontraron 18 millones de litros. Y no va a caer nadie. En 2 terrenos de gente de Morena. No, nadie va a caer. De mí se acuerdan también, ¿no? Porque en este tipo de cosas, cuando los políticos están metidos, nunca cae nadie. ¿Dónde está el dinero? Como todavía muchos nos preguntamos de la madera que te alaron de la selva para el dichoso trenecito que no sirve para un carajo. Muy probablemente en las Islas Vírgenes o en algún paraíso fiscal a nombre de cierto apellido López, ¿no? ¡Seguro! Ah, pero eso no lo investigas. Eso no lo checas, eso no lo revisas. No, es todavía seguimos con cuánto gana Loret, ¿no? Y cuánto gana Joaquín. ¿Y cuánto gana Ciro Gómez Leiva? ¿Y cuánto ganan muchos otros periodistas? Y trae una bronca en este momento también ahora Carlos Alasraqui. Pero Carlos Alasraqui toda su vida ha sido un empresario privado. Si ha robado o no ha robado, ha sido entre privados. Y no tiene ninguna acusación de parte de ningún privado que yo sepa. ¿Por qué el gobierno tendría que estar metiéndose ahí? Ah, porque quieres pegarle, porque ya estás viendo cómo está creciendo Carlos Alasraqui y su equipo, ¿no? Pero ¿de qué te preocupas si según tú todo lo que están diciendo o nosotros estamos diciendo, y me incluyo, es mentira? Si tan seguros están de que están más limpios que un bebé, ¿por qué se preocupan de lo que digamos? En todo caso vamos a quedar nosotros como unos mentirosos, ¿no? La realidad hoy día en el país es que no. Por lo menos en mi canal no decimos mentiras. No digo mentiras. Porque no necesito ni siquiera decirlas, porque la gente reconoce y ve lo que está pasando en el país, ¿no? No necesito decirles, es como si yo les dijera, no, es que no hay violencia alguna, y yo fuera un croquetero de este régimen sectario. Si yo les dijera en mi canal, no, es que si se fijan, no hay muertos, cada vez hay menos, van a decir, este güey está loco, ¿no? Todos los días aparecen 10, 15 muertos, y este idiota está diciendo que no hay muertos. Quedaría yo como un payaso, como todos estos bufones de la secta, ¿no? El Vicente Marrano, el Chapucero, el Campechaneando y todos estos, ¿no? Que nunca ven la realidad de México. Según ellos no está pasando nada, todo está maravilloso, ¿no?
Y por eso tenemos 70 muertos, 11 feminicidios y 15 de desapariciones de mujeres y niños, ¿no? Ah, chinga, ¿eso es normal? Por eso les digo, ya difícilmente caemos en eso, ¿no? ¿Qué defienden? Lo indefendible. Porque para eso les pagan. Que están pasando ciertas cosas en México con mucha gente, sí, porque le pagan, porque le dan dinero. Porque los programas sociales están como nunca. Ajá, pero el trabajo, la educación, la salud y muchas otras cosas están como el carajo. Porque lo primero es repartir. ¿Para qué? Para seguir en el poder. Porque ellos no están pensando en ver verdaderamente por la ciudadanía. Se está hablando de una recesión como nunca. Porque nos va a pegar la decisión del anaranjado con sus aranceles, ¿no? Esa es su solución de ese bullying. Ah, te voy a poner aranceles. Estados Unidos ya trae bronca con Rusia. Ah, te voy a poner aranceles. Ah, que también tú, Ucrania, vas a tener problemas con... Va, te voy a poner aranceles. Este güey cree que todo lo va a arreglar con aranceles, ¿no? Y lo único que está haciendo es jodiendo a su propia gente. Pero él no lo ve, porque es él. Cuánto parecido con el anciano delirante del sexenio pasado. Todo era él. Él era el de la fiesta, él era el pastel, él era el del cumpleaños, él era todo. Todo giraba en torno a él, el mundo gira en torno a él. El anaranjado es exactamente igual. Nada más que este anaranjado idiota cree que el universo, no nada más el mundo, el universo gira en torno a él, ¿no? Son gente trastornada, completamente desfasada de una realidad que hoy día no tenemos. Pero nosotros sí lo estamos viendo. Y es ahí donde debe de estar el cambio. Es ahí donde debemos estar actuando. Es ahí donde debiésemos estar trabajando y compartiendo el material de su servidor. Pero no. Siguen viendo muchos moros con tranchetes, amenazas donde no las hay y soluciones reales que no quieren ver. Está bien. ¿Queremos seguir caminando por ese camino? Perfecto. Pero como alguna vez lo dije, entonces háganse responsables de lo que les suceda o les pueda suceder con gobiernos como este que tenemos, donde el crimen organizado se ha dejado a sus anchas y a sus altas y a su todo, ¿no? El día que les maten a un familiar, el día que les desaparezcan a una hija, el día que les maten a un hijo que salió a divertirse sanamente, no lloren, ni se preocupen, ni se molesten, ni hagan nada, ¿no? Disfruten, como dicen, lo votado. O hagamos verdaderamente algo. Cambiemos lo que está mal. Yo se los he propuesto, hagámoslo. Hagámoslo por ti y por México. Por eso tiene que convencerse cada uno de ustedes. A carácter, mientras, pásenla bien, cuídense, nos vemos por aquí mañana. Y hagan lo que tengan que hacer para estar bien, que hoy día ya es imperativo y necesario. Porque antes igual ya no nos preocupamos de cuando salíamos, porque sabíamos que íbamos a regresar, ¿no? Hoy es increíble cuánta gente sale, pero ya piensa que igual y no regresa, ¿no? Pero a pesar de todo eso no hacemos nada, o muchos no hacen nada para cambiar esa situación, ¿no? Pero insisto, cuídense, nos vemos por aquí mañana y seguiremos platicando al respecto. Hasta luego.